Muy bien, ¿estáis todos bien? Sí, muy bien. ¿Listos para escuchar lo que el Señor nos quiere decir? Amén. Hoy ya habéis visto que vamos un poco con el tiempo justillo, así que espero no alargarme mucho. Pero antes de comenzar, ¿qué os parece si oramos? Nos ponemos todos en sus manos, porque no sé vosotros, pero yo que he sido el que ha preparado el mensaje, quiero que el Señor también me hable en esta mañana. Así que vamos a ponernos en sus manos y que sea Él el que nos hable. ¿Amén? Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por poder estar hoy aquí, Señor. Gracias por este tiempo del que estamos disfrutando, Señor, por este tiempo de alabanzas donde hemos dado lo mejor de nosotros para ti, Señor, donde hemos proclamado que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor, que nuestra vida sin ti no tiene sentido. Y gracias por todo lo que hemos estado haciendo después, Señor, y por este tiempo que tenemos ahora, Señor, donde queremos que tú nos hables, Señor. Que tu mensaje, Señor, quede grabado en nosotros y que lo podamos poner en práctica, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas ahora aquí, Señor. Que cualquier distracción que tengamos, Señor, que tú la apartes y que este ratito, estos 25 o 30 minutos, Señor, nos centremos solamente en ti y en lo que tú nos quieres decir. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues quería, para comenzar, contaros una cosa personal, una historia, que es que cuando yo era pequeño, cuando tenía unos 10, 12, 15 años, por ahí en esas edades, yo siempre, a mí, no sé a vosotros, pero a mí me encantaba ir a casa de mis abuelos. ¿A alguien más le gustaba ir a casa de sus abuelos, no de los míos? ¿Sí? Ok. A mí me encantaba cuando iba después del colegio, o después, sí, del colegio creo que era, y iba y estaba un ratito ahí con ellos, y siempre, casi siempre, había una cosa en común, aparte del cariño, y que siempre me daban todo lo que quisiera, pero era que a la tarde, en la tele, se veía, en un ratito que había, la película del oeste. Porque antes echaban siempre películas del oeste por la tarde y a mi abuelo le encantaban. Entonces él me dejaba que viera lo que quisiera. Pero cuando llegaban a las 7 de la tarde, decía, el mando para aquí, que toca la película del oeste. Y a mí, yo las veía y la verdad que no me gustaban del todo mucho. Pero sí que había una cosa que siempre se me quedaba en la mente. Y es que cuando estaban estos forajidos que les buscaba el sheriff, ¿sí? ¿Habéis visto alguna película, no? Sí. Okay. De vez en cuando sabían de algún forajido, ponían ese cartel que ponía, si era americana ponía wanted. Y si no, ponía, se busca, vivo o muerto. O si no, ¿sí? Recompensa, pastor. O recompensa. Pero buscar se buscaba, ¿no? Entonces la predicación de hoy se llama Se busca. ¿Sí? Si os gustan las películas del oeste, pues os gustará la predicación. Y si no, la predicación también os va a gustar. Las películas las dejáis de lado. Ok, pero el título de hoy se llama Se busca. Ya la vamos a ver por qué hemos puesto ese título. Pero antes de eso me gustaría que todos juntos leyéramos la lectura principal del día de hoy, que está en Hechos, capítulo 1. En Hechos, capítulo 9, perdón. Del 1 al 19. ¿Sí? Seguro que muchos lo habéis leído más de una y de dos veces. Y bueno, ya no digo nada más, la leemos. Lo tenemos, Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice así: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano
y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco... Aquí se me ha ido. Se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. A ver. Bueno, aquí ya nos hemos ido para adelante, pero vale. Dice, el Señor Jesús se le apareció en el camino. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Perdón. ¿Aquí lo tenemos? Sí. Vale. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Siguiente? Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo, y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Amén? Hasta aquí. Parece que se busca, va porque quieren encarcelar a alguien, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a centrar en otro tipo de se busca, y no nos vamos a centrar tanto en Pablo, que ahora sí que lo veremos un poquito, sino en Ananías, ¿vale? Para los que nunca hayáis leído esto antes o es la primera vez que estáis aquí, os voy a poner un poquito en contexto de dónde estábamos o en qué situación estaban cuando sucedió esto, ¿vale? Si leemos el libro de Hechos, en los capítulos 6 y 7, se observa cómo el Evangelio está creciendo. Y en ese momento que el Evangelio está saliendo de la ciudad de Jerusalén hacia diferentes territorios. Incluso en el capítulo 8, en el 7, tenemos la predicación de Esteban, ¿sí? Que él predica, y a raíz de eso se produce una persecución general hacia todos los cristianos, ¿verdad? Y una de esas personas que estaban liderando, por decirlo así, esa cacería contra los cristianos, ¿verdad? Era precisamente un rabino, jovencito, que se llamaba Saulo de Tarso, que luego conocemos todos como Pablo de Tarso, ¿vale? Y en el capítulo 8 vemos cómo el Evangelio es recibido por los samaritanos, por gente de Etiopía, y luego también vemos, justo después del capítulo 9, que es el que hemos leído, en el capítulo 10, vemos cómo Pedro también fue llevado a abrir la puerta del Evangelio hacia los gentiles, hacia los que no eran judíos, ¿vale? Esto sucede en casa de Cornelio, que lo podéis leer luego en casa. Pero bueno, digo esto para que entendamos en qué momento estaban, por decirlo así, los primeros cristianos o la iglesia súper primitiva de esos tiempos, ¿vale? Entonces, en medio de esa situación, en medio de ese ambiente de persecución, es donde sucede lo que acabamos de leer. El Evangelio estaba expandiendo y estaba siendo muy perseguido, pero estaban alcanzando a un montón de personas de diferentes lugares y ya estaba abriéndose no solo a los judíos, sino a todo tipo de personas, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos primero en dos cositas acerca de Saulo, ¿vale? También una cosa que me llama mucho la atención para entender esta situación, y es que fijaros lo que hemos leído. Dice que Saulo está respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Dice que se presentó al sumo sacerdote y le pidió unas cartas para las sinagogas de Damasco, y nos dicen después que tenía intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, ¿sí? Los que pertenecían al camino se refieren a esos primeros creyentes, ¿vale? Pero fijaros la intensidad que desprende esta frase: respirando amenazas de muerte. Fijaros, yo no sé tú, pero yo necesito respirar constantemente. Cada 3 segundos estoy respirando y expirando, inspirando y expirando.
es algo que no puedo dejar de hacer. Y aquí el texto nos está dando a entender que era algo que él no podía dejar de hacer, que era algo que en cada instante, en cada segundo, él estaba pensando en amenazas de muerte y en perseguir a los cristianos y atraparlos, por decirlo así, a todos aquellos que dicen que pertenecían al camino. Estaba deseando de que fueran encarcelados y que fueran juzgados. Y en su compromiso, ¿verdad?, por hacer cumplir esto y enseñar las creencias judías, él tenía ese afán de atraparlos y de castigarlos a todos los que dijeran algo diferente a lo que él creía, ¿verdad? Y estaba llegando al punto en que él, desde mi punto de vista, odiaba a esos primeros cristianos, ¿verdad? Y en todo momento, en todo lugar, él quería acabar con ellos. Y ahí, en ese ambiente, en esa sensación, podéis pensar un poco cómo estaba la personalidad de Pablo en ese momento. Ahí es cuando se produce un encuentro trascendental para él con Jesús. Ahora yo os pregunto, ¿Saulo estaba buscando ese encuentro con Jesús? ¿Qué creéis? Para nada. Para nada, me gusta la respuesta, para nada. Y ahora pregunto, ¿creéis que Dios buscó a Saulo? Sí, ¿verdad? Dios lo buscó. Quizá Saulo estaba ahí porque Dios lo estaba buscando, ¿verdad? Dios lo buscó e intervino de una manera única para encontrarlo. Porque, como hemos dicho, si miramos un poco lo que sabemos o lo que hemos leído hasta ahora acerca de Saulo, no hay ni una sola pista que nos da la palabra de Dios de que Saulo sentía, vamos a ponerle, curiosidad por el mensaje del Evangelio, o que sentía simpatía por la gente del camino, o que le habían invitado a alguna reunión. ¿Verdad que no? No había nada, todo lo contrario. Lo único que podemos entender es que su corazón estaba cerradísimo al mensaje del Evangelio. Pero eso sí, cuando Dios lo busca, él se deja encontrar. Después de ese encuentro con Dios, él decide entregar su vida a él y comienza una vida nueva, caminando junto al Señor. Y bueno, los que llevamos tiempo en la iglesia vemos todo lo que después hizo el Señor a través de Pablo y cómo él es uno de los principales escritores de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguien no lo conocía, lo puede luego buscar. Me encanta esta historia porque, como he dicho, es alguien que aparentemente no estaba buscando a Dios, tuvo un encuentro súper fuerte con él. Y seguramente hoy habrá gente aquí que no lo está buscando, por decirlo así, de una manera activa, pero quizás Dios sí que le está buscando a él. Amén. Si no has entregado tu vida a Dios, déjame que te dé un spoiler, que están tan de moda. Dios sí que te está buscando. Él te está buscando, si no, no estarías hoy aquí. Quizá tenemos que dejarnos de hacernos el duro o la dura y debemos de tener un tiempo a solas con Dios, tener una conversación pendiente que tenemos con Él, porque Él sí que quiere encontrarse contigo. Él te ama. Para Él eres su obra más preciosa. Eres su hijo amado. Y no te imaginas el orgullo y el amor que siente por ti. Está deseando volverse a encontrar contigo. Fijaros, si con Pablo, que aparentemente estaba persiguiendo todo lo que Dios ama, tuvo ese encuentro, ¿cómo no lo va a tener? ¿O no lo va a querer contigo, volver a tener esa relación de padre con hijo o hija? Entonces de ti depende, Él te está buscando. Y te aseguro que no te va a hacer falta que te quedes 3 días ciego, ni que tengas una señal tan importante como la que tuvo Pablo, porque hasta donde yo sé, ninguno de aquí está haciendo ninguna persecución. Ninguno de aquí ha encarcelado a nadie. Y ninguno de aquí ha asesinado a nadie
por el Evangelio, creo yo. Pero bueno, si lo ha hecho, que se arrepienta, ¿vale? Pero bueno, quédate con esto, ¿vale? Quédate con esto. Se busca. Si tuviéramos una Kiss Cam de estas que salen en Estados Unidos, ahora sacarían aquí, os pondrían ahí, pero como no la tenemos, era mucha inversión, lo hemos dejado para otro día. Pero tu cara está ahí, porque Dios te está buscando. Amén. Y ahora depende de ti si te rindes, como hizo Saulo, como hizo Pablo, o no, si le entregas tu vida o no. De ti depende si quieres tomar esa decisión y empezar una nueva vida con Él. Y aparte de Pablo, como he dicho, tenemos a Ananías, ¿sí? Y yo sé que mucha gente hoy aquí ya ha entregado su vida al Señor hace tiempo, o hace unos meses algunos, y gloria a Dios, ¿verdad? Hace poco tuvimos bautismos, pudimos celebrar esas nuevas vidas que habían entregado sus vidas al Señor. Y nosotros tenemos que hacer como Ananías en esta historia, porque fíjate bien, Ananías podemos entender que era un cristiano de la época, ¿sí? Un buen cristiano que tendría su tiempo de comunión con el Señor. ¿Y por qué digo que tenía su comunión? Porque tuvo una visión y escuchó la voz de Dios diciéndole algo. Entonces, fijaros lo que le dice, porque tampoco era fácil. Le dice: Ananías, aquí estoy, Señor, responde él. Dice: anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Fijaros una cosa. Ananías, ¿qué tiene? Una orden directa del Señor, ¿verdad? En esa visión le dice claramente lo que tiene que hacer. Y Ananías hace lo que muchos harían: cuestionárselo. Se lo cuestiona a Dios. ¿Por qué las personas creemos muchas veces o creemos que sabemos más que el propio Dios? ¿Os ha pasado alguna vez? No, para nada. Fijaros, Ananías le explica a Dios quién es Saulo. Y no solo le explica quién es, le explica las cosas que hace a Dios. Que Dios lo sabe todo. Como si él no supiera quién era Saulo, como si no lo hubiera conocido incluso antes de que estuviera gestado en el vientre de su madre, como si no supiera los planes que tenía a través de Saulo. Y pensando en ellos, pensaba: ay, Ananías, ¿cómo te pareces a muchos cristianos de hoy en día? Ante un mandato claro del Señor, ¿qué nos pasa muchas veces? Nos entran dudas. Ay, ¿lo habré escuchado bien? ¿O me falta aquí el sonotone para escucharle? ¿Será esa la persona que me está diciendo? ¿Será eso que me ha dicho que lo que tengo que hacer? ¿Pero será para hoy o para dentro de 10 años? Pero es que esa persona no es como yo pensaba. Pensaba que ibas a mandar a gente pues como yo. Entonces, ¿obedecemos cuando el Señor nos dice algo? O podemos pensar: ay, ¿y si no lo recibe bien? ¿Y si me dice que no quiere hablar del tema? Ya no te digo que te vaya a pegar o que te vaya a denunciar, que no quiere hablar del tema o que cambiemos, o me deja de hablar. Vamos pensando en posibles consecuencias que puede tener el obedecer un mandato que nos ha dado el Señor. Pero fijaros, hay algo de Ananías que me gusta, y es que después de pensar en esas cosas está su obediencia. A pesar de las consecuencias que podría atravesar de obedecer ese mandato que el Señor le da, él decide ir. Él decide ir y tener ese encuentro, como he dicho. Fijaros, la situación era súper tensa. Podía haber ido
Y Saúl podía haberle detenido, por decirlo así. O incluso, ya no te hablo de Saúl, gente como Saúl que estaban haciendo eso, le podían haber detenido, le podían haber apaleado, le podían haber metido en la cárcel. Pero a pesar de ello, él decide obedecer y decide hacer lo que un cristiano debe hacer. Que el Señor te manda algo, pues cumple con ello. Y dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saúl y le dijo: hermano Saúl. Y esto me llama a mí la atención. Fíjate el tiempo que ha pasado desde que recibe esa visión y le cuestiona a Dios hasta que llega a esa casa, ¿vale? Y fijaros cómo se dirige hacia Saúl. Al principio dice: ese hombre. Y ahora ya le está diciendo: hermano Saúl. En ese rato él se está dando cuenta que está siendo transformado por Dios y que está pasando de ser Saúl el perseguidor a Pablo un servidor de Cristo. Pasa de ser un perseguidor a ser su hermano en la fe. Y fíjate en otra cosa. Dios podría haberle dejado a Saúl 3 días ciego, y igual que tuvo ese encuentro con él, podía haber vuelto a tener otro encuentro con él y haberle devuelto la vista, ¿verdad? Pero Dios busca un colaborador y busca a Ananías para ser ese colaborador en este momento. Dios busca a Ananías para completar la restauración de Saúl. Igual que Dios busca a Ananías, el Dios te está buscando a ti también. O sea que ahí, en este cartel, también podría estar tu cara. Porque a través de ti es como Dios va a hacer su obra. Porque hoy en día el Señor hace su obra a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de los cristianos, como quiera lo llamamos. Nosotros, todos los que estamos aquí, que somos su pueblo, somos los encargados de llevar el Evangelio hoy en día a toda criatura y a toda persona. ¿Sí? A toda persona, a toda criatura. Y pongo el cartel de se busca, porque se busca gente como Ananías, que a pesar, fijaros, a pesar de que al principio puedan sentir cierto temor, ¿vale? Ananías lo tenía, lo hemos visto. Incluso le intenta explicar a Dios quién era ese Saúl al que le había mandado a hablar. A pesar de ello, a pesar de las consecuencias que se podía enfrentar al ir y presentarse delante de Saúl, a pesar de ello, él dice: Señor, aquí estoy. Y va y cumple con ello. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido Ananías? No lo sabemos. Igual hubiera usado a otro, o qué hubiera pasado. Pero él respondió con obediencia, ¿verdad? Y fíjate una cosa, las personas somos expertas en excusas. Cuando el Señor nos dice algo, muchas veces, ¿qué pasa? Sacamos nuestra libretita de las excusas que ya las tenemos apuntadas. Ay, es que los martes a la tarde no puedo porque tengo mi hora de gimnasio y eso es... no puedo. Ay, los miércoles no, porque los miércoles es el único día de la semana que puedo ver... ¿Cómo se llama el programa este de la tele? El de... El Rosco, ¿cómo se llama? Pasapalabra. Pasapalabra, es el único día que puedo ver y claro, el miércoles está chulo el programa, ¿eh? Sobre todo para que se lleva el dinero. Pero siempre tenemos excusas. Ay, es que justo en ese rato iba a hacer la cama, que no lo he hecho en 10 meses. Ay, que me iba a poner a cocinar. Y ponemos excusas. Cualquiera. Todos
o muchas personas ponen excusas. Y os voy a decir una cosa. Un día vamos a dar cuenta de esas excusas delante del Señor. Amén. Y ese día vamos a ver cuántas de esas excusas realmente eran buenas, porque eran cosas que había que hacer, y cuántas no lo eran. Y ese día va a ser un día difícil para muchos. Entonces, dejemos las excusas de lado y obedezcamos al Señor. Pongámoslo a Él como prioridad, ¿verdad? Entonces, ya me estoy terminando, ¿vale? Dejemos las excusas y pongámonos en manos del Señor. Hoy, el Señor está buscando, se busca ahí, poner vuestra cara, Astrid, pone tu cara, Miguel, dale la cara. ¿Quién más quiere ponerle la cara? Está buscando gente apasionada por las almas. Gente apasionadas igual que Él. Déjame que os diga 5 puntos que nos van a ayudar para entender y para comprender 5 cosas que está buscando el Señor, o 5 características, mejor dicho, que está buscando Dios en las personas, ¿vale? La primera es muy fácil. Está buscando personas que hagan de la visión de Dios su visión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Señor quiere que todo el mundo conozca su palabra, que todo el mundo le entregue su vida al Señor, quiere personas que entiendan eso y lo pongan como una prioridad en su vida. Fijaros, ahora os voy a dar unas cuantas escrituras. Hechos, capítulo 13, el 36, dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme el propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados. ¿Qué quiere decir esto? Que él vivió y gobernó conforme al propósito de Dios, que puso por delante de lo que él pudiera querer o imaginar en esos instantes, puso los propósitos de Dios, y conforme a esos propósitos él tomó las decisiones en su reino, y él gobernaba y trataba de que fuera todo acerca de cómo Dios le mandaba. Ya sabemos que hubo diferentes errores en la vida de David, pero no nos olvidemos que la Biblia nos dice que tiene un corazón conforme al Señor. Entonces, él puso por encima de sus propias necesidades o por encima de sus propias cosas, puso los propósitos de Dios. En Lucas 2:49 nos dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y fijaros, aquí estamos hablando de Jesús cuando era pequeño, cuando se pierde en el templo, y le dice que él está en los negocios de su padre. ¿Por qué es esto importante? Porque es importante que nosotros entendamos, en primer lugar, cuáles son los planes de Dios. Y cuando los entendemos y los comprendemos, es cuando nosotros tenemos que ponerlos como prioridad en nuestra vida. En Juan 5:30 nos dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Yo ahora te pregunto, en tu día a día, ¿haces tu voluntad o haces la voluntad de Dios en tu vida? De Dios. 50-50, 70-30. No sé cuál será, pero sí que te voy a decir que esta semana debes cambiar la balanza. Pues si estás 100 y 0, 100 haciendo la voluntad de Dios, entonces no la cambies, que está bien. Pero si no, siempre puedes mejorar un poquito en hacer más la voluntad de Dios y menos lo que a ti se te puede antojar en esos momentos. Entonces, recuerda estas palabras: no puedo hacer nada por mi cuenta, siempre busco hacer la voluntad del que me envió. ¿Sí? En Juan 14:31 también nos dice: pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Obediencia. ¿Estamos siendo obedientes a Dios con todo?
Porque aquí no está hablando de obediencia, de si queremos tener la misma visión que tiene el Señor, tenemos que ser obedientes a su palabra en primer lugar, y así comprenderemos bien hacia dónde va esa visión y cómo poderla llevar a la práctica. En Hechos capítulo 20, versículo 24, nos dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Entender su plan y llevarlo a cabo. Y la mejor manera para hacerlo es a través de tener un testimonio. Un testimonio de fidelidad, un testimonio de amor. Esto no quiere decir que, es que como a mí el Señor no me rescató de las drogas y no me rescató de lo peor, mi testimonio no vale. No. Estamos hablando del testimonio que damos a las personas. Estamos dando un testimonio de amor, de comprensión, de cariño, un testimonio poderoso de cómo Dios obra en nuestras vidas. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Dar un testimonio, entender su plan y llevarlo a cada persona que nos encontremos. En Lucas capítulo 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Lucas 19, y luego, que se me estaba yendo, nos habla acerca del plan de salvación para la humanidad. Y la pregunta que os hago es: ¿cómo estás colaborando a ello? ¿Estamos siendo Ananías? ¿Estamos siendo colaboradores? ¿O estamos dejando que otros lo sean? Nosotros somos, en vez de colaboradores, observadores. Porque no es lo mismo ser observadores que colaboradores. El Señor nos llama a ser colaboradores con Él. En Mateo 18:14 nos dice: así también vuestro Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Eso también nos ayuda a entender la visión de Dios. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que todas las personas son importantes e igual de valiosas para Dios. Y lo remarco porque muchas veces a nosotros nos parece que unas son más importantes que otras, lamentablemente. Algunas nos es más fácil amarlas que a otras, pero aquí Dios te está diciendo: no hagas ningún tipo de distinción. Todas y cada una para mí son amadas. Así que si yo las amo a todas por igual, tú no descartes a nadie. Así que no descartemos a nadie. En 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Volvemos a lo mismo. Él quiere a todos, que nadie se pierda. Él ama a cada persona. Y luego también, ahora os voy a hablar acerca de las señales también. En Mateo 24:14 nos dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si queremos entender la visión de Dios, tenemos que saber hacia dónde está orientada, hacia dónde nos vamos. Y aquí nos está diciendo que toda persona en la faz de la tierra escuchará ese mensaje. Y ahí, cuando el evangelio ha sido predicado a cada persona, es cuando llegará el fin. Y tenemos que saber esto. Y como ya repetí la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas o 3, Apocalipsis 7:9 nos habla acerca de esa gran multitud que estará alabando al Señor. Dice: estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Bueno, y antes de eso dice: apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Y la visión del Señor nos marca aquí que vamos a estar un día ahí. Al menos yo voy a estar. ¿Vais a estar o no? Yo sí. Vale, no os lo perdáis, porque eso sí que va a ser una fiesta, ¿eh? Y yo lo digo por vosotros. Va a ser una gran multitud. Y esa multitud, como dijimos hace 15 días, no está completa todavía. Y nosotros lo que hacemos es colaborar con el Señor para que cada día más y más personas
vaya completando esa multitud. Cuando esa multitud ya esté completa es cuando nos acercaremos a estos últimos tiempos. Entonces, este es el punto número 1. Nada, los otros son más cortos. Pero este es muy importante. Hacer de la visión de Dios nuestra visión. ¿Sí? Los siguientes puntos son más cortitos. El 2. Personas que no tengan miedo a fallar. Les voy a decir una cosa. Muchas veces fallar no es malo. Siempre que aprendamos de ese fallo. ¿Sí? Pocas personas o pocos empresarios que tienen negocios de éxito tuvieron el éxito con el primer negocio que hicieron. Muchas veces hay ejemplos de gente que una y otra vez falla y va aprendiendo de por qué ha fallado, hasta que ¡pum!, llega un momento en que con un negocio del mismo lugar o de otro, pues tienen éxito. Y si tú les preguntas, a veces no te van a decir, no te van a hablar de fracaso ni de fallo, te van a hablar de aprendizaje. Y a veces, como nosotros estamos acostumbrados a que queremos todo ya y rápido, no nos damos cuenta de eso. Pero a veces se requiere un aprendizaje. Y no hay que tener miedo a fallar. Hay que aprender de los errores o de por qué nos han dado las cosas. ¿Vale? Fijaros, en Hechos 15:26 nos dice: así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a vosotros con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que estaban dispuestos a arriesgar su vida, que no tenían miedo de si las cosas no iban como presumiblemente podían ir. A pesar de ello, no tenían miedo de que las cosas se torcieran y de poder haber acabado muertos. En Proverbios 29:25 nos dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Mi pregunta es: ¿a quién temes más? ¿A Dios o a las personas? No, a Dios. ¿Temes más el que te dirán? ¿El que pueden pensar de ti? ¿O lo que Dios pueda desobedecer a Dios, verdad? Y en 1 de Juan 4:18 nos dice: ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no has sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que si vivimos en el amor de Cristo, en el amor de Dios, todo fluye. Y no tenemos por qué tener miedo a un aparentemente fallo, porque estamos obedeciendo al Señor y estamos cumpliendo con lo que Él nos ha llamado. Y el día que estemos delante del Señor, no tendremos miedo de: ay, es que esto no salió como yo pensaba. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes a lo que el Señor nos ha dicho en todo momento. Entonces, yo no sé tú, pero yo el día que esté cara a cara con el Señor, prefiero ir tranquilo, aunque quizás me haya equivocado 30 veces. Habré aprendido y a la 31 lo habré hecho bien. Prefiero eso que no haber tenido no haber tenido la obediencia al Señor y por el que sucederá no haber hecho las cosas. Ya estoy terminando, no hace falta que me apague la luz. El 3 dice: tienen expectativas por colaborar con Dios. ¿Qué quiere decir con tener expectativas? Que estemos con ganas, que estemos motivados, que estemos ahí, ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y fijaros en el ejemplo de Ananías. Cuando le dice algo, él está queriendo cumplir con lo que el Señor le llama y va a hacerlo. En Filipenses 1:20 nos dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Esto lo dice alguien que
está deseando trabajar con el Señor para ver miles y miles de vidas transformadas y cambiadas por Él. En Mateo 9:29 nos dice: cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y les preguntó: ¿creéis que puedo sanaros? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con vosotros conforme a vuestra fe. Fueron colaboradores también ellos, conforme a vuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está con expectativa de ver el mover de Dios? ¿O está apagada porque hace 10 días oramos por algo y no se dio? Porque nuestra fe tiene que estar al mismo nivel de lo que nos dice la palabra de Dios, no de lo que veamos. Y si la palabra de Dios te dice que ores por los enfermos, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué habéis dicho? Orar con fe. Orar con fe, vale. Orar. Ponernos, como nos dice la palabra de Dios, que hagamos. En Mateo 19:26 nos dice, en Mateo 19:26 nos dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándoles fijamente, mas para Dios todo es posible. No hay imposibles cuando dejamos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. El problema es si en vez de colaborador queremos ser protagonista. Ahí sí que no va a fluir. Pero si somos colaboradores, el Señor se va a mover. Y hasta las cosas que nos parezcan imposibles, vamos a ver su respuesta y su mover. Y os voy a poner un ejemplo. Pedro, cuando estaba en la cárcel, en Hechos 12, la iglesia estaba orando para que saliera de allí. ¿Sí? ¿Lo recordáis? ¿Y qué sucede? Que el Señor le libra y atraviesa una puerta y atraviesa otra y va a donde están los creyentes reunidos, los que están ahí orando por él. Y la que le abre la puerta cuando llaman es imposible y le cierra la puerta. Se llama Rode. Espero que no haya ninguna Rode aquí hoy, ni ningún Rode. Pero fijaros, están orando por algo difícil, por algo, podemos decir, imposible, que fuera librado de una manera milagrosa, y es librado, se encuentra el milagro en la puerta. No puede ser. Entonces, estemos abiertos a lo imposible, porque gracias a Dios puede ser posible. ¿Amén? Venga, ya estoy terminando, estas dos son las más cortitas. El cuarto, personas que nunca se rinden. ¿Hay alguien ahí que nunca se rinde? Amén. En Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces podrá caer el justo, pero tras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. ¿Hay algún justo aquí? Amén. Nos levantamos y seguimos siendo constantes. Y en Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. No nos rindamos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces los resultados no son inmediatos. A mí me gustaría que cada vez que hablo con alguien del Señor, esa persona diga: ah, sí, entrego mi vida al Señor, quiero cambiar, quiero poner mi vida en sus manos. A mí me gustaría. ¿Vosotros? También, ¿no? Pero ¿qué sucede muchas veces? Todo tiene su tiempo. Todo tiene, gracias Miguel, todo tiene su tiempo. No todo va tan rápido como nos gustaría muchas veces, ¿verdad? Y entonces a veces, incluso muchas veces, vamos a plantar una semillita y no la vamos a ver florecer. Por circunstancias de la vida, quizá porque ya no estamos nosotros aquí, quizá porque esa persona se ha marchado a otro sitio, quizá porque, por lo que sea, se rompe la conexión y ya no sabemos qué ha sido de esa persona. Pero esa semillita está ahí. Y el día de mañana esa semillita brotará. Y nos enteraremos o no nos enteraremos. Pero los tiempos no son nuestros, son del Señor, como ha dicho Miguel. Entonces, no nos ceguemos por no ver el resultado inmediato. Hagamos lo que tenemos que hacer con fe de que el Señor respaldará. ¿Amén? Amén. Un último ejemplo muy rápido. Tómese su Todos tiempo, conocéis pastor, no se preocupe.
¿Hay tela rollo? Sí. Los jóvenes sí, los no tan jóvenes también. Bueno, es un predicador que ha impactado a muchas personas. Y él una vez le preguntaban acerca de su vida y de grandes hombres de fe para su vida. ¿Y sabéis a quién puso él? A su líder de jóvenes. Y decía, nosotros éramos 5 cabezas locas que un día estaban en la iglesia y 2 no. Dice, pero ese hombre cada día que estaba nos hablaba con pasión, nos hablaba del Señor con un amor. Dice, y eso a mí me impactó. Y esa persona quizá diría, estoy aquí invirtiendo todas las semanas de mi tiempo por estos 5 jóvenes que cada un día están aquí con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Pero si miramos la perspectiva de ahora, vemos cómo esa semilla ha brotado y cómo a través de la vida de Itiel están siendo impactadas un montón de vidas a lo largo de todo el mundo. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Que porque no veamos el resultado aquí, quizás ese líder de jóvenes quería que los 5 estuvieran ya ahí todos los días bien comprometidos con el Señor y trabajando. Y él no pudo ver eso al instante. Lo ha visto a través de los años. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Trabajar en el día a día. Y el Señor hará que esa semilla brote en el tiempo que Él quiera. ¿Amén? Amén. Y ya, la última, y os dejo que vayáis a casa a comer. El Señor está buscando personas auténticas. Amén. Proverbios 19 dice, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Romanos 1:16, verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y en Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben vuestro Padre que está en el cielo. El Señor está buscando personas auténticas, no personas que vienen un día con una máscara a la iglesia y mañana se la quitan o esta tarde se la quitan. Que sean igual aquí que fuera de aquí. Que sean igual cuando le están observando 30 personas que cuando están solos en su habitación. El Señor está buscando eso. Y hoy en día es tan importante ser auténtico, porque eso da veracidad a lo que tú les hablas. Si tú les estás diciendo todo el día que el Señor ha transformado tu vida, que el Señor obra en ti, que ya no eres el que eras antes que robaba bancos, y de repente te ven que estás robando una gasolinera, pues ¿qué va a pasar? Se acaba mejor, ¿no? No. Sigue haciendo lo mismo. Entonces, seamos personas auténticas, transparentes, que dejemos que Dios obra en nosotros, porque si dejamos eso, los otros van a ver cómo Dios obra en nosotros, porque somos transparentes. Gloria a Dios. Si dejamos que el enemigo obre en nosotros, también lo van a ver tarde o temprano. Fijaros en el Proverbios, lo que dice: quien anda malos pasos al final será descubierto. Si somos transparentes lo van a ver. Entonces, dejemos que sea Dios quien obre en nosotros y seamos auténticos con todas las personas de nuestro alrededor. ¿Amén? Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has traído en el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Y queremos pedirte ahora, antes de marchar, que seamos, que tú nos ayudes, mejor dicho, a ser cada día colaboradores tuyos. A que tú nos encuentres, como hemos visto ahí, que se buscan personas que estén dispuestos a darlo todo por ti, Señor. Aquí estamos. Ayúdanos a comprender este mensaje y a llevarlo cada día a la práctica, Señor. Y si hay alguien hoy aquí que también todavía no ha entregado su vida a ti y está pensando en ello, quiero que tú le marques claramente, Señor, que tú la estás buscando o le estás buscando. Que tú quieres tener ese encuentro con Él. Y que luego, como he dicho, tengas esa conversación a solas, donde le muestres, Señor, ese amor que tienes tú. Igual que un día nosotros fuimos encontrados por ti, tú nos buscaste de 1000 maneras. Que estas personas hoy también te puedan encontrar, Señor. Gracias una vez más por tu amor, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes
a cada día trabajar para tener estas 5 características y cada día podérselas mostrar a las personas, Señor, que todavía no se han encontrado contigo. Así que en tus manos nos ponemos, igual que hizo Ananías el día que Saulo fue transformado por ti, Señor. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén.